pasada nosotros comenzamos a contemplar de una manera general, desde el versículo 22 hasta el 33, lo que es el matrimonio, y habíamos propuesto una definición del matrimonio para de alguna manera abarcar lo más importante que podemos decir del matrimonio, y habíamos dicho que el matrimonio es la unión inquebrantable creada por Dios entre un hombre y una mujer para mostrar el amor, el pacto y la unión de Cristo con su iglesia. Lo voy a repetir una vez más. El matrimonio es la unión inquebrantable. Es una unión que no se debe separar, creada por Dios, habíamos dicho, entre un hombre y una mujer, para mostrar el amor, el pacto y la unión que Cristo tiene con su iglesia, o para mostrar cuán gloriosa es la gracia que Dios ha tenido con su pueblo. Eso es el matrimonio. Es una obra de Dios y sirve para glorificar y representar a Dios en la obra de redención. Entonces, en estos versículos 22 al 24, vamos a ver que Pablo entonces se enfoca en el llamado a la mujer. De estos versículos vamos a empezar hoy y la semana que viene concluimos. Vamos a tomar el servicio de hoy para enfocarnos en este aspecto que es el llamado a la mujer. Pero vamos a encontrar en estos 3 versículos 4 cosas prácticamente. Y de eso va a tratar el sermón de hoy y el sermón de la semana que viene. ¿Qué es lo que encontramos ahí a una manera general para resumir esto? 4 cosas encontramos en estos versículos 22, 23 y 24. Primero, el llamado a la sujeción. Vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Al final de este servicio vamos a dar una definición completa de eso. Vamos a encontrar la razón de la sujeción, o cuál es la base para el llamado a la sujeción de la mujer. Entonces vamos a dar 2 razones para eso. Vamos a ver un modelo de sujeción para la mujer. Y número 3 o número 4, la extensión de esa sujeción. En otras palabras, hasta dónde una dama cristiana, una esposa cristiana debe sujetarse a su esposo. De eso vamos a estar hablando hoy día, el llamado a la sujeción. Pero antes de dar una definición y de mirar este texto, ¿verdad?, debo decir algunas cosas. Y lo primero que me gustaría explicar y reconocer es por qué para algunas damas este asunto es difícil. ¿Ok? Ahora, alguien pudiera responder y bien pudiera decir, la razón por la cual es difícil para una mujer sujetarse a su marido es por su propio pecado, por su propio corazón. Y eso es cierto tanto de hombre para mujer, ¿ok? Pero quiero dar en realidad 3 razones que son más externas a ella. ¿Ok? Estas son las 3 razones por qué esto es difícil para una esposa cristiana. La primera razón es porque hay hombres, esposos, que han abusado de su autoridad. Hay esposos cristianos que han maltratado a sus esposas. Han sido insensibles con sus esposas, han sido indolentes con sus esposas. Hay hombres incluso dentro de la iglesia de Jesucristo que han sido y siguen siendo indiferentes a las necesidades de sus esposas, indolentes con ellas. Y eso hace que para algunas damas el llamado a sujetarse sea como algo resistido y algo difícil. Hay esposos que le han hecho el trabajo de sujeción a su esposa una tarea difícil. Han abusado de su autoridad. Eso es uno. La segunda razón que creo por qué para muchas mujeres es difícil esto, es que hay otros esposos
que le han entregado el liderazgo de su hogar a sus esposas. Este es el otro extremo. Sea por la razón que sea, hay esposos que prefieren que la mujer sea quien lidere en casa. Le han dejado a sus esposas la tarea y el rol de ser jefes en casas. Y ellos están cómodos con eso. Han renunciado a su autoridad y prefieren que ella sea quien esté a cargo de la casa. Y eso hace que para algunas damas el mandato a sujetarse sea difícil, porque ellas dicen, sujetarme, pero él no hace nada en la casa. Entonces, ¿se da cuenta? Los dos extremos. Hay unos que han abusado de su autoridad y hay otros que han abdicado a su autoridad o han dejado que esa autoridad la ejerza su esposa. La tercera razón tiene que ver con que tenemos una visión corrompida de lo que significa ser mujer, una visión corrompida de lo que significa la feminidad, el ser mujer, el ser esposa, el ser madre. Y esta visión principalmente ha sido fomentada, ha sido proclamada, impuesta, si se quiere, por el movimiento feminista. El feminismo como tal pudiéramos decir que es una ideología que en teoría solamente, trabaja para defender los derechos de la mujer y defender que la mujer sea tratada con dignidad. En teoría, el movimiento feminista aboga por esto. Y de esas cosas, nosotros los creyentes deberíamos estar de acuerdo. O sea, la iglesia debe denunciar el abuso de la mujer, defender sus derechos si son violentados. Pero en la práctica, el movimiento feminista no tiene esa agenda. El feminismo tiene un discurso totalmente distinto. Ellas, por ejemplo, denuncian que vivimos en una sociedad patriarcal en el que en todas las esferas el hombre domina y somete a la mujer. Por eso el feminismo promueve la liberación del dominio del hombre. Ese es el sermón, el mensaje. Ellas promueven la liberación de este patriarcado, de esta opresión del hombre. Y contrario a eso también, junto a eso, promueven la superioridad de la mujer. ¿Cómo así? Al denigrar al hombre. Mire lo irónico de esto, lo contradictorio de esto. Ellas reclaman dignidad para la mujer, que está bien, pero en ese intento atentan y rebajan la dignidad del hombre al insultarlo o al menospreciarlo, como hacen muchas de las feministas. Y con esa manera de subestimar al hombre, ellas mismas son culpables de lo que ellas mismas están denunciando, ¿no? Dicen, por ejemplo, no necesitamos a los hombres. O los hombres no sirven para nada. O los hombres son unos animales. Irónicamente, las feministas hacen lo mismo que ellas condenan. Yo creo que esa es una razón también. ¿Por qué es que para muchas ha sido difícil? La Biblia enseña, en un sentido muy real, que somos iguales. Nosotros afirmamos que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Tanto hombres como mujeres somos seres creados a imagen de Dios y poseemos una dignidad intrínseca. En esencia, no hay superioridad y no hay inferioridad. Somos iguales en dignidad, pero también afirmamos que Dios nos creó con diferentes roles para funcionar, por ejemplo, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Cada uno tiene responsabilidades y llamados específicos. Y en cuanto a los roles, Dios le ha llamado al hombre a ser el líder del hogar y a la mujer a la sujeción a ese liderazgo. Nancy DeMoss es una autora cristiana
Respecto a esto, escuche lo que ella dice. La responsabilidad de los hombres es proporcionar un liderazgo amoroso, humilde y de corazón. Un liderazgo de servicio en el hogar y en la iglesia. Sigue diciendo ella, ya sea que asuman y cumplan con esa responsabilidad o no lo hagan, sigue siendo su responsabilidad. Nuestra responsabilidad como mujeres, dice ella, como verdaderas mujeres de Dios, es responder a ese liderazgo con humildad y siguiendo con gracia y sometiéndonos a la autoridad ordenada por Dios. El movimiento feminista quiere negar la realidad de esos roles. Ha sugerido, por ejemplo, que diferentes roles implica inferioridad. Y enseña que nuestra sociedad ha sometido a la mujer, y ha oprimido a la mujer, y ha subyugado a la mujer. Y otros van al extremo de decir que la Biblia fomenta ese abuso. Que la fe cristiana fomenta la opresión a la mujer. No han leído la Biblia. Porque el mensaje cristiano es un mensaje que reconoce y resalta la dignidad de la mujer, mis hermanos. En realidad, el cristianismo como tal ha sido responsable de fomentar el valor de la mujer. La influencia del cristianismo en Occidente ha sido crucial, cambió la visión, la perspectiva del mundo, y eso también cambió y afectó la visión que se tenía de las mujeres en otras épocas, en otros siglos. El cristianismo, podemos decir, que le devolvió la dignidad a la mujer. Por ejemplo, en tiempos antiguos, en la antigua Grecia y Roma, cuando los padres querían tener hijos varones y nacía una bebé, ellos mataban a las bebés, a las niñas. El gran Aristóteles, gran para el mundo, él decía que la razón encuentra su máxima expresión en los hombres, no en las mujeres. Y el mismo Jesucristo, en medio de una cultura machista como la judía del primer siglo en particular, en el que la mujer era considerada una ciudadana de segunda clase, Jesús confrontó esa actitud al tener cerca de su ministerio constantemente mujeres. Pero el cristianismo no ha sido hostil con la mujer. Al contrario, la práctica, por ejemplo, la práctica hindú del sati, o el sati, era una práctica en que cuando un hombre moría, cuando un esposo moría, obligaban a la mujer a quemarse a sí misma y morir, porque se estimaba que la mujer era propiedad del hombre. Es una práctica, una costumbre hindú que se empezó a llevar a cabo desde el siglo IV. En el siglo XIX se abolió y gracias a la influencia del cristianismo. El cristianismo le ha devuelto la dignidad a la mujer. La fe cristiana no es una fe opresiva contra la mujer. No, estima y promueve el trato digno a las mujeres. En Proverbios 31 se exalta a la mujer virtuosa. En Primera de Timoteo capítulo 5 se le manda a la iglesia cuidar de las viudas, no quemarlas. En Primera de Pedro capítulo 3, que vamos a estar viendo seguramente las próximas semanas en nuestros grupos, se llama al hombre a tratar a la mujer como a vaso más frágil. Quiere decir con ternura, con cuidado, con respeto. La fe cristiana no es hostil a la mujer. Escuche lo que Pablo dice en Gálatas 3:28 en cuanto a el valor de la mujer y el hombre. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, decía Pablo.
porque todos sois uno en Cristo. ¿Qué cosa quiere decir que no hay hombre y mujer, sino que todos somos uno en Cristo? Quiere decir que la salvación afecta y beneficia a todos por igual. Es decir, en cuanto a los beneficios de la redención, somos todos iguales, tenemos los mismos privilegios, tenemos la misma posición, tenemos el mismo estatus, sean hombres o mujeres. En Cristo, nadie por ser hombre o mujer, o griego y judío, esclavo o libre, está en ventaja o desventaja. Nadie es superior ni inferior. El diseño bíblico establece y afirma esto: que hombre y mujer han sido creados por Dios a su imagen, ambos son iguales en dignidad y distintos en cuanto a sus roles. Ambos tienen roles diferentes. Y el feminismo niega la realidad y la belleza de ese diseño bíblico. Se rechaza el modelo divino. Y lo fuerte, lo triste, lo desagradable es que esa influencia ha permeado a la iglesia. A muchas creyentes las ha influenciado eso. La prueba de eso es que cuando alguien enseña acerca de sujeción, rápido hay una reacción. Estas son las 3 razones. ¿Por qué es difícil? Esposos que no han ejercido bien su autoridad, esposos que han entregado su autoridad a su esposa. Unos han sido abusivos, otros han sido cobardes. Y por la influencia de la ideología del feminismo, hace que esto haya sido difícil. Cuando en realidad esto de sumisión y sometimiento ha sido establecido por Dios. En todas las esferas de la vida, mis hermanos, tenemos tal cosa como autoridad y sumisión. Todos los seres humanos deben someterse a una o a más autoridades humanas en sus vidas. Todos. Muy bien. El texto dice, versículo 22, 23 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Antes de dar la definición de lo que es sujeción, quiero decir algunas cosas. Y lo primero que quiero decir o poner al frente es qué no significa sujetarse o qué no implica sujeción. Voy a decir algunas cosas. Número 1, sujeción no significa que tienes que estar de acuerdo en todo lo que tu esposo dice y hace. Tú puedes ser una esposa sumisa a tu esposo y no compartir necesariamente todas sus ideas, no compartir sus opiniones, no compartir sus decisiones, no compartir sus creencias. O sea, tu esposo puede pensar y creer de una manera distinta a ti, y aún así tú puedes ser una esposa sumisa. 2, la sujeción no implica la prohibición a opinar. Si la naturaleza de la mujer o de la función de la mujer es ser ayuda idónea, se exige y se requiere que la mujer sea de ayuda, que aporte, que deba sugerir, hasta procurar persuadirlo si ella entiende que su esposo está mal. Persuadirlo para el bien de él, persuadirlo para el bien del matrimonio, persuadirlo para el bien de la familia. 3, sujeción no significa que tengas que tolerar abuso físico, mi hermana. Y si ese es el caso, llame a la policía. Sujeción 4 no significa que tu esposo te puede insultar y tenerte como una esclava. 5, sujeción no significa inferioridad o no implica inferioridad. Porque, por ejemplo, Lucas 2:51 dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. ¿Era por esa sujeción Jesús inferior a sus padres?
No. Decir que la mujer está llamada a la sujeción no implica, mis hermanos y mis hermanas, que la mujer es inferior a su esposo. La sumisión tiene que ver con su rol, no con su valor. La sujeción de la mujer describe su responsabilidad dentro del matrimonio, no su valor como ser humano. El valor de la mujer como ser humano lo da Dios. Ella porta la imagen de Dios y ella tiene dignidad, la misma dignidad que un hombre. 6. Tampoco significa, sujeción, que si tu esposo está haciendo algo malo, viviendo algo mal o viviendo mal, que debas resignarte y que no hagas nada para que eso cambie. 7. Tampoco significa que debas dejar de usar tus talentos por el bien de tu familia. 8. No significa que renuncias a tomar iniciativas. Tú puedes y debes tomar iniciativas en conformidad a tus talentos y habilidades. Vamos mirando este versículo 24. Las casadas estén sujetas. Hay dos cosas que yo quiero que usted preste atención aquí. Lo primero es a sus propios maridos y 2, como al Señor. Después miramos lo que es la sujeción, pero hay dos cosas. Note que dice que es sujeción a sus propios maridos, ¿no? Es decir, solo a sus maridos. Esta sujeción es solo a un hombre, a su esposo, no a todos los hombres. Solo tu marido es tu cabeza y solo se te pide sujeción a él, únicamente a él. Y lo segundo, note que dice, como al Señor, queriendo decir, muestra tu reverencia por Dios sujetándote a tu marido. Muestra tu sujeción a Dios sujetándote a tu esposo. En reverencia a tu Señor, sé sumisa a tu marido. El versículo 23 da la base para eso, o las bases. En otras palabras, una mujer en una conversación con Pablo pudiera preguntar, ¿y por qué tengo que sujetarme a mi marido? Es una pregunta legítima. Pablo dice, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué significa que el marido es cabeza de la mujer? Significa que él es la autoridad y el líder de su esposa. Sobre todo si tomamos la comparación de Cristo con la iglesia, sugiere eso. Dios en su sabio y buen propósito y consejo lo ha diseñado así. Somos iguales, pero en cuanto a roles, el esposo es cabeza, la mujer está llamada a la sujeción, a eso. Desde el principio de la creación, ese ha sido el orden. El hombre es creado primero que la mujer es creada del hombre y la mujer es creada para el hombre. En el sabio consejo de Dios, el hombre es cabeza, es líder. Él es cabeza de la mujer y él es líder de su casa. Ahora, alguien pudiera decir esto. No, eso es porque el pecado entró. Alguien pudiera decir, todo eso que estás hablando es cuando el pecado entró. Pero yo estoy hablando solamente de Génesis 1 y 2. El pecado vino en Génesis 3. La distinción de roles y responsabilidades dentro de un matrimonio no es algo que vino a causa del pecado, es parte del diseño original de la creación. El pecado lo que ha traído es dificultad en esa relación de autoridad y sumisión. Eso ha traído el pecado. El orden lo trajo Dios desde el inicio de la creación, pero la dificultad, el trabajo, la frustración, la amargura, la ha traído el pecado. La misma Nancy DeMoss dice, de hecho, se necesita una sabiduría increíble y una gran fuerza de carácter para someterse bien
de una manera que esté de acuerdo con el patrón bíblico de sumisión. Entonces, vamos a dar una definición preliminar y después una definición final, más completa, de qué significa casadas estén sujetas a sus propios maridos. En vista que el esposo es cabeza por decreto de Dios, por diseño divino, para una mujer sujetarse a su marido es reconocer y respetar la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. Es reconocer y respetar la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. O sea, la mujer cristiana puede decir esto. Puede decirlo bíblicamente y sin ningún temor, sin ningún tipo de vergüenza. Reconozco y respeto el liderazgo de mi esposo porque creo que es algo ordenado y diseñado por Dios. Elizabeth Elliot fue la esposa de el misionero bautista Jim Elliot, que fue asesinado por los indios en Sudamérica. Y ella decía esto: una mujer cristiana, entonces, en sumisión a Dios, reconoce la autoridad divinamente asignada de su marido. Luego pone a disposición todo su esfuerzo para ayudarlo a hacer lo que se supone él debe hacer y hacer lo que se supone que es su cabeza. Ella no siempre trata de salirse con la suya. Ella, dice Elizabeth Elliot, está tratando de hacer más fácil para él su trabajo. A mí me gustaría que usted busque Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Y la razón por qué le pido esto es porque aquí Pedro también está hablando acerca de los matrimonios y hay algunas verdades que enriquecen la noción de la sujeción para la mujer. Para que la mujer moderna cristiana, no debería decir moderna cristiana porque usted no es moderna antes de ser cristiana. Usted es cristiana antes de ser moderna. ¿Ok? Para la mujer cristiana moderna, esto no sea una sentencia. Pedro dice varias cosas extraordinarias aquí. Solamente quiero puntualizar 3 cosas que él dice en este pasaje. Versículo 1 dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Eso ahí lo mismo. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra o sin palabra por la conducta de sus esposos. Eso es algo extraordinario. Aquí está diciendo que Dios puede usar el vehículo del testimonio de una mujer piadosa para convertir a su esposo no creyente. Pero sigamos. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavío, o sea, vuestra vestimenta, no sea el externo, o sea, que lo que te distinga a ti no sea tu ropa externa, sino la actitud interna. Vamos a leerlo, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Ahora, él no está haciendo apología de que hay que venir despeinadas a la iglesia, no está diciendo eso. De adornos de oro tampoco está diciendo que las mujeres no se deben adornar. O de vestidos lujosos. Versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, adorno, ¿de qué? ¿De una buena pulsera? No, de un espíritu afable y apacible. De un espíritu afable
y un espíritu apacible. El espíritu afable y el espíritu apacible, está diciendo Pedro, embellecen a la mujer. Más que Avon. No estoy haciendo campaña contra Avon tampoco. Escuche lo que sigue diciendo aquí. Que es de grande estima delante de Dios. Si usted tiene la versión en inglés, le dice que es precioso ante los ojos de Dios. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Santas mujeres que esperaban en Dios. Santas mujeres que esperaban en Dios. Esto es importante. Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, y escuche lo que dice esta última parte, sin temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. 3 cosas quiero decir de este texto. Teniendo en mente, ¿qué significa estar sujetas a mi marido? Quiero decir 3 cosas de este texto que hemos leído. Ella se sujeta porque espera en Dios. En otras palabras, ella confía en Dios. Descansando en Dios, confiando en su Señor y Salvador, creyendo en Él. 2. La sujeción de una mujer debe estar libre de todo temor. Es lógico. Si nuestra confianza está en Dios en todo momento, yo estaré libre del temor. Y esto incluye el temor de algunas esposas cristianas de sujetarse a sus maridos. Sin temor. Mi confianza en Dios, mi descanso en Dios, mi fe en Dios, mi reposar en Dios, mi apoyarme en Dios, me libran de una sujeción temerosa. Y 3, cuando una mujer tiene esta actitud afable y apacible, en inglés lo dice, a quiet and a peaceful spirit. Cuando una mujer tiene esta actitud, eso es de gran estima delante de Dios. Mi hermana, yo te animo a pensar así, en esos términos, en tu sujeción. No lo mires, mi hermana, como un castigo. No lo mires como una sentencia. No lo mires como que está siendo denigrada. Ya hemos explicado que sujeción no es igual a inferioridad. Que en tu mente, en tu corazón esté Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Esta actitud que tengo hacia mi esposo, al margen de si él se ha ganado eso o no se ha ganado, al margen de si lo merece o no lo merece, él le dará cuentas a Dios. Pero que tú digas esta actitud afable y apacible para con mi esposo, esta sujeción que hago, es lo que Dios toma como algo precioso. Dios estima eso. Dios aprecia eso. Dios valora eso. Es precioso ante los ojos de Dios. Lo hace en confianza por su Señor, libre de temor y como algo que produce el agrado de su Padre. Quiero dar entonces una definición de lo que es sujeción, tomando en cuenta esto que hemos leído en Efesios y en Primera de Pedro. Sujeción.
Sujeción para la esposa es el llamado a reconocer y respetar. Eso habíamos dicho, reconocer y respetar. ¿Por qué reconocer? Porque dice, Dios lo puso como cabeza. ¿Y por qué respetar? Porque usted honra su liderazgo. Su sujeción para la esposa es el llamado a reconocer y respetar, gozosa y voluntariamente. No es a regañadientes. Gozosa y voluntariamente la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo como una expresión de su reverencia y confianza al Señor. Eso es sujeción. Es el llamado a reconocer y a respetar, gozosa y voluntariamente, la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo como una expresión de su reverencia y confianza en el Señor. Para una esposa cristiana, la sujeción significa comprometerse de buena voluntad y en reverencia al Señor a seguir el liderazgo de su esposo como cabeza del hogar. Los casados, mientras leemos esto, mientras escuchamos esto, no deberíamos tener una actitud de, ya ves, o qué mal estás tú. Yo creo que los esposos no deberíamos ser indiferentes al llamado que Dios le hace a la mujer. La pregunta que nosotros deberíamos hacer es que si mi esposa no está cumpliendo en este llamado, ¿estoy orando por mi esposa? ¿O hago que la tarea de mi esposa sea una tarea monstruosa, difícil? Mis hermanas, yo te animo a descansar en el buen diseño de Dios. Confía en la sabiduría de tu Padre Celestial. Reposa en su buen propósito para ti como mujer y en su buen propósito y sabio propósito en ti como esposa. Confía en que lo que Él te pide es sabio y es lo mejor para ti. Espera en Él. Tú no estás sola. Jesús dijo, yo no te dejaré, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no te abandona, Él te protege, Él te dará la sabiduría, Él te dará el poder, la fortaleza que tú necesitas, el ánimo que tú necesitas, la motivación y esperanza que tú necesitas. Quiero citar a una autora más, Susan Hunt. Ella dice, es hora de que las mujeres de fe bíblica reclamemos nuestro territorio. Conocemos al diseñador. Tenemos su manual de instrucciones. Si no manifestamos su diseño divino de la creación de la mujer, nadie lo hará. Pero si lo hacemos, será un testimonio para un mundo necesitado que nos observa. Que cuando miren nuestros matrimonios, puedan decir, no todos los matrimonios son como la familia Peluche. Al que no sabe lo que es la familia Peluche, usted no se perdió nada. Yo creo que nosotros no deberíamos reírnos de esas cosas.
mirar un programa en el que se insulta la sabiduría de Dios al poner de una manera, porque lo que ellos reflejan no es mentira, ellos reflejan lo que es cierto en muchos hogares, aún tristemente hogares cristianos. Ellos dicen la verdad en ese sentido, pero hacen sus bromas de eso. Y yo creo que nosotros los cristianos no deberíamos bromear con lo que Dios no bromea. Que cuando la gente, qué glorioso sería que alguien vea y diga, oye, pero ustedes se tratan con respeto. O que una mujer te pregunte, mi hermana, oye, ¿por qué tú le haces siempre caso a tu esposo y lo respetas y lo tratas con... ¿Por qué lo tratas con dignidad a tu esposo? Y que tú aproveches esa oportunidad para explicar por qué lo haces. Y en los momentos que te cueste, aférrate a Cristo, mi hermana. Aférrate a Cristo. La semana que viene vamos a continuar. No se preocupe, mis hermanas, solamente 2 servicios vamos a tomar con usted, el de hoy y la semana que viene. Con los hombres, unos cuantos más.